Saludos, mi nombre es Julio Leonardo Minaya, matrícula 218-0760. En esta ocasión estaré presentando mi exposición como parte del tercer parcial de la materia de Electrónica 2. Los temas fueron asignados por nuestro profesor Remy Ten, y de la cual en esta vez le estaré hablando sobre los rectificadores controlados de silicio o SCR. Bien. Rectificador controlado de silicio. Es un dispositivo semiconductor biestable formado por tres uniones PN con la disposición PNP y NPN. Está formado por tres terminales, los cuales son el ánodo, el cátodo y la compuerta o gate. La conducción entre el ánodo y el cátodo es controlada por el terminal de compuerta o el gate. Dentro de la familia de los dispositivos PNP y NPN, el rectificador controlado de silicio ha sido el de mayor interés, y este fue presentado por primera vez en 1956 por Laboratorios Bell. Algunas de las áreas más comunes de aplicación de los SCR incluyen mayormente circuitos de control, y también en los años recientes los SCR han sido diseñados para controlar grandes circuitos, o sea, grandes circuitos que manejen grandes potencias altas como de 10 megawatts con valores nominales individuales que van desde los 2000 amperes hasta los 1800 voltios. Podemos decir que es un elemento unidireccional, conmutador ideal, rectificador y amplificador a la vez, o sea que es excelente para utilizar en nuestros circuitos. Los rectificadores controladores de silicio SCR se emplea como dispositivo de control, como ya mencionamos. El rectificador controlador de silicio es un semiconductor que presenta dos estados estables. En uno conduce y en el otro en corte, o bloqueo directo, bloqueo inverso y conducción directa. El objetivo del rectificador controlador de silicio SCR es retardar la entrada en conducción del mismo, ya que, como se sabe, el rectificador controlador de silicio SCR se hace conductor no solo cuando la tensión en sus bornes se hace positiva, o sea, cuando, como podemos ver aquí en su gráfica, en su diseño, no cuando tenemos tensión en el ánodo y el cátodo ya conectado a neutro, sino a negativo, sino cuando recibe un pulso por la compuerta o el gate. En corriente alterna, el parámetro principal de los SCR es el ángulo de retardo. Lo que hemos mencionado anteriormente es más referido a corriente continua, corriente DC. Como lo sugiere su nombre, el SCR es un rectificador, por lo que pasa corriente solo durante los semiciclos positivos de la fuente de corriente alterna, en caso de que lo estemos utilizando, aplicándolo en corriente alterna. El semiciclo positivo es el semiciclo en el que el ánodo del SCR es más positivo que el cátodo. Esto significa que el SCR no puede estar encendido más de la mitad del tiempo, o sea que solo va a ser la mitad del semiciclo durante esté pasando, digamos, por el cuadrante positivo. La otra mitad del ciclo, la polaridad se invierte, como sabemos, semiciclo positivo y otro semiciclo negativo, por lo que en esta ocasión, cuando se hace negativo, no tiene polaridad inversa, se evita el paso de la corriente y evita asimismo su activación, porque no conduce en inversa. Operación básica de un rectificador controlado de silicio SCR. El SCR se asemeja a un diodo rectificador, pero si el ánodo es positivo en relación al cátodo, no circulará corriente aunque esté conectado correctamente hasta que se le inyecte un pulso por la gate o la compuerta. Luego el diodo se enciende y no se apagará hasta que se remueva la tensión del ánodo o el cátodo. De allí el nombre rectificador controlado, porque es un dispositivo de control, como ya mencionamos anteriormente. O sea que
A diferencia de los diodos comunes que ya hemos visto, este es puro control. Que yo en mi caso, como soy de estudio electricidad, lo he comparado de diferentes formas con circuitos de controles, según lo que he podido ver. En el siguiente gráfico se muestra el circuito equivalente de un SSR para comprender su funcionamiento. Al aplicarse corriente, al aplicarse una corriente IG al terminal G aquí, a la base de Q2 de este transistor NPN y al colector de Q1 del PNP, se producen dos corrientes, las cuales son IC1 bueno, IC2 y aquí en la base la 1. La corriente en B1 es la corriente base del transistor Q1 y causa que exista una corriente de colector Q1 que a su vez alimenta la base del transistor Q2. O sea que es algo repetitivo, que a su vez sigue causando más corriente en IC2 y así alimenta la base de Q1. Este proceso podemos decir que es un proceso regenerativo que se repite hasta saturar Q1 y Q2, causando el encendido del SSR. Porque como podemos ver, está conectado uno del otro, el PNP del NPN, y dependen uno del otro. O sea que hasta que uno no energiza el otro, no es posible su funcionamiento. La operación básica del SSR es diferente a la del diodo semiconductor de dos capas, el que ya hemos visto anteriormente, en que en una tercera terminal llamada compuesta determina cuando el rectificador conmuta del estado del circuito, abierto a cerrado. No es suficiente en este caso con solo la polarización correcta del diodo para que este funcione. En la región de conducción, la resistencia dinámica de SSR es típicamente de 0.01 a 0.1 ohmios. La resistencia inversa es típicamente de 100 kilos o más. Como podemos ver, según lo que hemos analizado, el SSR funciona más con semejanza a un interruptor. Cuando está encendido, hay una trayectoria de flujo de corriente de baja resistencia del ánodo al cátodo. Aquí actúa entonces como un interruptor cerrado. Cuando está apagado, no puede haber flujo de corriente del ánodo al cátodo. Por tanto, actúa como un interruptor abierto. O sea, como si no tuviera, si estuviera desconectado, si no tuviera ningún cable ni nada. Dado que es un dispositivo de estado sólido, la acción de conmutación es rápida. Es fracción de segundo, comparándolo con un circuito de control, digamos, mecánico. También además podemos encender un SSR elevando su temperatura. Elevando la temperatura del dispositivo también se puede encender, o elevando el voltaje del ánodo al cátodo, elevándolo ya a su voltaje de ruptura, a su valor de ruptura. Según lo que yo he podido ver en los circuitos mecánicos de control, este dispositivo yo lo puedo comparar, o se me parece, a la función de un relé. Que un relé también, digamos, en parte se parece a lo que haría. Lo único que no tanto, porque ya sería algo mecánico y más lento, no tiene el mismo tiempo, no tiene ese retardo, el SSR. O sea, podría funcionar como un
se asemeja al funcionamiento de un relé, que le ponemos un contacto de retención. Desde que pulsamos se activa, y si volvemos a pulsar se queda activado. La única forma de desactivar el relé sería desenergizando su bobina. Esto se podría hacer colocando un switch para desenergizarlo, como vamos a hablar ahora más adelante. Ahora bien, ya sabemos cómo encenderlo, el SSR, cómo activarlo. Ahora la pregunta sería, ¿qué tan largo es el tiempo de apagado? ¿O cómo se apagaría el SSR? Y aquí entonces entramos y decimos que un SSR no se puede apagar simplemente eliminando la señal del gate, la compuerta, que es por donde lo activamos, por donde lo energizamos. En este caso solo existen algunos especiales que son diseñados especialmente, que se pueden apagar aplicando un pulso negativo por la compuerta. Los dos métodos generales para apagar un SSR se categorizan como interrupción de la corriente en el ánodo, como le dije, colocando un interruptor en el ánodo, interrumpiendo, y la conmutación forzada. La conmutación forzada consiste en forzar la corriente a que fluya a través del SSR, o sea, desviarla sería, en dirección opuesta a la que va el flujo. Existe una amplia variedad de circuitos para realizar esta función, que se pueden encontrar dependiendo del fabricante del SSR que estemos utilizando, según mi investigación. Entonces aquí, como podemos ver, se puede desactivar o interrumpir de dos formas. La primera es aquí, como en esta figura, interrumpiendo la corriente del ánodo, como podemos ver aquí. La corriente es cero. Y aquí, haciendo en nuestra otra gráfica, a través de la conmutación forzada. Ese sería otro método por el cual se puede desactivar. Bien, tenemos luego las características del SSR. Un SSR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado en su compuerta o en la gate. Esta corriente de compuerta IG fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo y sale del SSR por la terminal del cátodo. La cantidad de corriente de compuerta necesaria para disparar un SSR en particular se simboliza por IGT, que es la que tenemos en la compuerta de gate. Entonces, para dispararse, la mayoría de los SSR normalmente necesitan una corriente en la gate de 0.1 a 50 mA. O sea, entre ese rango sería. Dado que hay una unión PN estándar entre la compuerta y el cátodo, el voltaje entre estos terminales, VGK, de cátodo, debe ser ligeramente mayor a 0.7. Como sabemos ya de temas anteriores tratados en electrónica, sabemos que el voltaje que se cae en el diodo es de 0.7 voltios. Entonces ya sabemos, tenemos un aproximado 0.7, 0.6, cuál sería el voltaje de activación. Podemos decir que una vez que el SSR ya se ha activado, ya ha sido activado, no es necesario que dejemos pulsado, digamos, el gate, el pulsador que colocamos en el gate, como lo voy a mostrar en el ejercicio, en el ejemplo más adelante que realicé en un simulador, que no es necesario, inmediatamente se pulsa, es como si fuera una retención, como lo comparé con el ejemplo del relé, que el relé inmediatamente no lo pulsa, se queda ahí, con su retención, y no es necesario que sigamos pulsando porque ya está energizado. Entonces, mientras la corriente fluye yendo a través de las terminales principales, que son el ánodo y el cátodo, el SSR siempre estará encendido, o sea, se quedará encendido.
Entonces cuando la corriente que fluye por aquí sería la corriente del cátodo, caiga por debajo del mínimo, llamado corriente de retención, aquí en ese momento se apagará cuando lo interrumpamos. Cuando esta corriente caiga o se reduzca lo necesario que se puede hacer con un potenciómetro, ahí se apagará. Esto normalmente ocurre cuando la fuente de voltaje de corriente alterna pasa por cero. O sea que como es un rectificador, cuando ya se vaya acercando a cero, que vaya bajando la sinusoide, la onda sinusoidal, la onda senoidal, cuando se acerque a cero, ahí se apagará. Entonces, cuando el SCR está polarizado en inversa, se comporta como un diodo común. Aquí podemos ver en la figura cómo sería su comportamiento gráficamente. En la región de polarización en directo, el SCR se comporta también como un diodo común, siempre que el SCR haya sido activado, o sea que esté en ON. Aquí podemos ver lo que tendrá su pico, vamos a decir, producirá un pico y ahí notaremos el tiempo de activación que transcurrió. Entonces, los valores altos de corriente de compuerta y G, podemos ver en C, en el punto C ahí, el voltaje del ánodo al cátodo es menor. Ahí ya iría reduciendo. Y si la IG disminuye, el voltaje del ánodo al cátodo aumenta. Aquí lo podemos ver en el punto B y en el A, que la corriente va disminuyendo y ahí ya el voltaje sigue en aumento. Entonces, concluyendo, al disminuir la corriente de compuerta IG, el voltaje ánodo-cátodo tenderá a aumentar antes de que el SCR conduzca, antes de que se ponga en ON. Entonces, tenemos unas cuantas características que nos distinguen el SCR. Estas serían que es un interruptor casi ideal, un amplificador eficaz, fácil controlabilidad, fácil de manejar, pero sus características en función de situaciones pasadas. O sea que funciona bien acoplando los circuitos que vaya a funcionar como memoria. Este soporta altas tensiones gracias a su diseño y avance que ha tenido. Controla también grandes potencias y efectivamente es rápido. Para el circuito de control, por eso imagino que se ha seguido utilizando hasta la fecha desde su creación, porque es un dispositivo de rapidez. En sus aplicaciones también tiene grandes aplicaciones el SCR, desde que se extiende a las rectificaciones de corriente alterna en altos voltajes en lugar de diodos convencionales, hasta la realización de terminales de conmutación de baja potencia en circuitos electrónicos, pasando como onduladores o inversores que transforman la corriente continua en alterna. Se ha elegido el SCR. La principal ventaja que presenta frente a diodos cuando se le utiliza como rectificadores es que su entrada en conducción estará controlada por una señal de compuerta, por la gate, como mencionamos. De esta forma se podrá variar la tensión continua de salida si se hace variar el momento de disparo, ya que se obtendrán diferentes ángulos de conducción del ciclo de tensión o corriente alterna de entrada. Además, el SCR se bloqueará automáticamente al cambiar la alternancia de positiva a negativa, ya que en este momento empezará a recibir tensión inversa y, como sabemos, no conduce en inversa, por lo que se bloqueará, se desactivará.
Por lo anterior señalado, también el SSR tiene una gran variedad de aplicaciones, que entre ellas están, podemos mencionar algunas, que podemos combinarlo para controlar relés, o relay, como dicen, para retardar con tiempo, circuitos de retardar con tiempo, fuente de alimentación. Se puede hacer una fuente regulable para regular voltaje, interruptores estáticos, controles de motores, recortadores, inversores, signos conservadores y cargadores de batería, que en esta ocasión yo lo he visto con esa utilidad, con la de cargar baterías. Bueno, aquí estamos llegando a la parte final, la cual aquí tenemos sus ventajas y sus desventajas, que como vemos es de gran utilidad, pero utilizándolo como se debe. La ventaja que tiene, aquí la vemos, dice requiere poca corriente en el gate para disparar una gran corriente directa, o sea que con 0.7 que se activa, ya te saben que la corriente va pequeñita también. Bloquea altas tensiones y tiene caídas en directa pequeñas. Las desventajas, tenemos que el dispositivo no se apaga con una energía igual a cero, una corriente en gate cero, o sea que por más que le desconectemos lo podemos desconectar. Por eso se utilizan alarmas de seguridad, porque es que usted puede quitarle el control, quitarle todo lo que tenga a la alarma y no se va a desactivar, se va a quedar encendida. La única forma sería interrumpiendo el ánodo o otro método que usted elija. No puede operar a altas frecuencias a menos que sea diseñado para lo contrario. También puede dispararse por ruidos de tensión. Tiene un rango limitado de operación con respecto a la temperatura, ya que puede activarse. Tiene efectos ante una inducción alta. Cuando la carga del SSR es una carga inductiva, se comporta como un inductor. Es importante tomar en cuenta el tiempo que tarda la corriente en aumentar en la bobina. El pulso que se aplica a la compuerta debe ser suficientemente duradero para que la corriente de carga iguale a la corriente de enganche, y así el tiristor se mantenga en conducción. O sea que el pulso tiene que ser, no dejarlo pulsado prolongadamente, pero tiene que ser un pulso seguro. En este tipo de cargas la corriente puede en principio cambiar tan súbitamente como lo haga la tensión, pero si el circuito es inductivo, como en el caso de lo mencionado anteriormente, en motores eléctricos, entonces la corriente no puede sufrir cambios bruscos, pudiendo llegar a tener un retraso considerable con respecto a la tensión. Como sabemos ya, a nivel eléctrico, los motores producen, a su gran inducción en el arranque, producen picos de corriente altos. A eso se refiere con cambios bruscos de corriente. Entonces, continuando, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo vemos ya cómo podría ser su conexión para un circuito de control sencillo. O sea, esa es una idea para cómo entenderlo mejor. Aquí tenemos una fuente de 12 voltios, DC, claro, una lámpara que también es en DC a 12 voltios. Tenemos una resistencia de 10 kilo ohms, un switch 1, switch 2, un pulsador 1 y un switch 2. Entonces tenemos nuestro SSR con su ánodo conectado al S2 y en la salida conectada a la lámpara, y en el cátodo conectado a la lámpara, y también desde el gate al S1. Aquí podemos ver que tenemos solo un pulsador y aquí un interruptor, que este sería ya para desactivarlo. Aquí, como vemos, si fuera un diodo normal debería funcionar porque está conectado correctamente, está conectado en directa. En la salida en inversa tiene su polaridad bien conectado. Si fuera un diodo normal, como que estamos acostumbrados a tratar,
debería encender la bombilla y no enciende. Entonces, desde que pulsamos aquí, que le enviamos el pulso por el gate, con la suficiente corriente, aquí se energizaría. Entonces aquí nos permite el paso de la corriente hacia la lámpara. Entonces vamos a ver un, un ejemplo que aquí preparé en el Proteus para ver cómo sería el funcionamiento ya en vivo. Aquí yo tengo una resistencia de 5 voltios para alimentar el gate. Como se necesita una baja corriente, le puse una fuente de voltaje independiente a la que va a manejar con su carga. Una resistencia de 260 ohmios, nuestro pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado, el SSR, un amperímetro, un voltímetro para ver el voltaje que se cae. Va de 0.6 a 0.7. Un motor, le puse un motor, puede ser un LED también para simularlo, pero quiero hacerlo con motor porque se ve en movimiento. Y nuestra fuente de 12 voltios para la carga. Entonces aquí presionamos el Start. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí, desde que pulsamos, se nos puso un 0.1, 0.01 amperes. Y aquí el voltaje que se cae, bueno, ya vemos que activado no fluye ninguna corriente por aquí porque solo necesitamos el pulso. Ya que activado tenemos 0.76 voltios, que es el que se cae en los diodos con fundido de silicio. Y aquí vemos nuestro motor funcionando y el amperaje que nos está consumiendo aquí ya lo podemos ver. Muchas gracias, hasta aquí me puse